Bien, entonces vamos a pasar ahora sí ya a sistemas electroquímicos de relleno, empezando porque ya con el preámbulo que tenemos del primer día y ayer, que fue el segundo día, hemos logrado ya entender un poquito acerca de cómo es que llegamos a la ecuación de Gibbs-Duhem y que justamente la ecuación de Gibbs-Duhem nos permite determinar cómo es que la energía libre de Gibbs depende de la presión y de la temperatura, pero que ahora a su vez depende también del potencial químico, ¿verdad? Y el intercambio entre esos moles que reaccionan dentro de un sistema dado, ¿verdad? La siguiente vamos a tomar en cuenta una reacción hipotética en donde la vamos a conducir en el sentido de la reducción. Entonces, vamos a definirlo con esos conceptos. Vamos a definir ahora que en el lado del cátodo se lleva a cabo la ganancia de electrones, o sea que la reacción que se está llevando a cabo es la reacción de reducción, ¿verdad? Y lo que ocurre en el ánodo es exactamente la reacción de oxidación. De tal manera que en el cátodo que la especie se reduce es el agente oxidante, mientras que en el ánodo la especie que se oxida es el agente reductor, ¿verdad? Hasta aquí habíamos entendido justamente que de acuerdo a las leyes de Lavoisier-Laplace, ¿verdad? Nosotros podemos conducir la reacción en un sentido o en otro y vamos a darle ese signo negativo, pero vamos a partir de un primer sentido, ¿verdad? Vamos a suponer que yo todas las reacciones habidas y por haber las coloco en el sentido de la reducción. Entonces estoy conduciendo todo en el lado del cátodo, en principio, ¿verdad? Y esa delta G de reacción, pues básicamente será definida por la ley de Hess, que es entonces el coeficiente estequiométrico de cada una de estas especies que actúan como productos o como reactivos, multiplicado por su delta G de formación, ¿verdad? Hasta ahí queda clara esa parte. Entonces, en ese sentido, yo voy a colocar que mi sentido, independientemente del signo, más bien el sentido que estoy colocando todas las reacciones, en ese sentido me puede dar positivo o negativo la delta G de reacción. No estoy tomando en cuenta si ese sentido debe ser estrictamente positivo o ese sentido debe ser estrictamente negativo. Simplemente estoy tomando el sentido tal cual de la reducción, ¿sí? Para nombrar a todas en ese mismo camino. Entonces, vean la parte del cátodo, que es donde se está llevando a cabo la reducción, ¿sí? Y en principio no estaría multiplicado por 2. Quiero aclarar, ¿sí? No estaría multiplicado por 2. Por eso tendríamos la delta G de reducción, ¿sí? La delta G de reacción de ese sentido de reducción, en donde estamos marcando que es la especie cargada positiva, uno más, y que va a ganar electrones y va a quedar con M neutro, ¿no? O sea, que no tendrá carga. Pero del lado del ánodo, obviamente vamos a tener que dejar igual. Primero lo dejamos en el sentido de la reducción y tendríamos 2 protones más 2 electrones que da hidrógeno gaseoso, ¿sí? Esta reacción se toma como base porque desde las propiedades de formación y desde el potencial químico que hemos definido justamente en donde de manera puntual todas las propiedades de formación van a estar referidas a una especie. En el caso de los iones están referidos al protón. Y en caso de las especies con carga neutra, ¿sí? Que en este caso es como el hidrógeno, a esas especies las vamos a referir con respecto al hidrógeno. Entonces, todas las especies que están en las tablas de propiedades de formación están referidas ya sea al protón como ion o al hidrógeno como gas, ¿sí? Entonces, ese es mi cero, la del hidrógeno y la del protón, ¿sí? Entonces, al ser esta cero, pues yo puedo definir independientemente si en un sentido o en otro, pero lo vamos a definir en el sentido de la reducción. De igual manera, yo tendría la delta G de reacción de esa reacción en el sentido de la reducción y podría tener H+ hacia hidrógeno, ¿verdad? Entonces,
cuando lo cambio de sentido, ahí sí tengo que multiplicar por menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo cambio el sentido de la reacción y ahora en lugar de ser en el sentido de la reducción, lo coloco en el sentido de la oxidación, que sea hidrógeno que pase a protones y pierda 2 electrones, yo lo que tengo que hacer con la delta G de reacción es multiplicarlo por menos 1, ¿sí? Y entonces, como estoy marcando que es el ánodo, esta delta G de reacción será la del ánodo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la del cátodo? El cátodo lo dejo igual, y en un principio les había yo dicho, no está multiplicado por 2 electrones. Lo que voy a hacer ahora es multiplicarlo por 2 para balancear la cantidad de electrones que transfiere una en el ánodo y la que recibe el otro en el cátodo, ¿verdad? De tal manera que ese 2 que está aquí, ahora lo voy a multiplicar, este 2 multiplico a la delta G de reacción en el sentido de la reducción, ¿ok? Entonces, ahora voy a sumar las dos semireacciones, tanto el cátodo como el ánodo. Y observen que de la suma me quedará justamente el hidrógeno, la especie cargada positivamente con 2 moles, el número de electrones transferidos, ¿verdad? 2 protones, que es de este lado, del lado derecho, la especie cargada que tiene carga cero y el número de electrones transferidos del lado izquierdo. De tal manera que al sumar, pues voy a observar que como los 2 electrones están del lado derecho y hay 2 electrones del lado derecho y 2 electrones del lado izquierdo, estos 2 se cancelan, ¿verdad? Y tendré la reacción global. ¿Qué haré con la delta G de reacción para esta reacción? Pues es simplemente de acuerdo a la ley de Lavoisier-Laplace, es sumar estas dos reacciones, estas dos deltas G de reacción, tanto la del cátodo como la del ánodo. Y entonces la delta G de reacción de esta reacción global será delta G de reacción del cátodo más la delta G de reacción del ánodo. ¿Sí? Hasta aquí es simple, debido a que estamos aplicando conceptos que ya hemos revisado previamente y que nos permiten obtener la delta G para un número de pasos de reacciones, ¿no? Entonces, ya teniendo esta reacción, se dan cuenta ustedes que los 2 electrones que tenía yo aquí se han eliminado debido a que uno está del lado derecho y del otro del lado izquierdo. Y es ahí donde nosotros debemos identificar dónde están posicionados estos 2 electrones, ¿no? Esos 2 electrones van a estar posicionados en el circuito eléctrico externo, ¿verdad? Porque ahí es donde los va a ceder la especie que los está perdiendo. ¿En dónde? En el ánodo. Y la especie que los está ganando, ¿en dónde los está ganando? En el cátodo. ¿Sí? Entonces, vamos a introducir el potencial electroquímico. El potencial electroquímico, ahora vamos a cambiar este símbolo que tenemos aquí, que es el potencial químico, ¿sí? Lo vamos a cambiar ahora y le vamos a colocar este símbolo de la N, ¿no? Y vamos a hacer la sumatoria justamente sobre el número de moles de cada una de las especies, la variación de cambio, o sea, diferencial de moles, ¿no? Y vamos a dejar esta parte de aquí de igual forma, ¿no? Con respecto a la temperatura, con respecto a la presión, y vamos a mantener en uno la presión constante y en otro la temperatura constante. ¿Sí? Dentro de los conductores eléctricos externos me refiero a la conexión de donde estoy obteniendo los electrones, ya sea desde el ánodo hasta el cátodo, y a este potencial de contacto que vamos a definir por acá, ¿ok? Entonces, me voy a posicionar solamente en el circuito eléctrico externo. Y ahí es donde debemos definir el trabajo eléctrico que ejerce el electrón, ¿vale? Bien, si phi es el potencial eléctrico en el punto y W es el trabajo requerido para llevar esa carga de Q desde el infinito hasta el punto en cuestión, nosotros podemos definir el potencial eléctrico como la relación de trabajo entre carga. Y ustedes sabrán que siempre en termodinámica nosotros vamos del estado 1 al estado 2 y que normalmente la diferencia del estado 2 menos el estado 1 es lo que me define la ganancia de energía o pérdida de energía en un sistema termodinámico. En este caso lo vamos a referir al trabajo eléctrico, ¿verdad? Si yo voy a llevar el electrón
electrón del lado izquierdo hacia el lado derecho, que es donde se están intercambiando los electrones, se intercambian en el ánodo, que es el lado izquierdo, y lo voy a llevar al cátodo del lado derecho, tengo que definir justamente por dónde es la trayectoria de flujo y el sentido de estos electrones, lo cual me permite ahora definir el trabajo eléctrico que lleva a cabo el electrón sobre el conductor metálico, ¿verdad? ¿Sí? Creo que ahí sería el trabajo más el calor, ¿sí? Vamos a pensar que el calor no se lleva a cabo cuando hacemos justamente este análisis, ¿no? Y solamente vamos a tomar que el calor es igual a cero, ¿no? En este caso. Y el trabajo, como el trabajo lo hace el sistema, entonces lo tomamos de manera negativa. Ahora, habíamos dicho por ahí que la energía libre de Gibbs era la energía mínima necesaria para llevar a cabo un proceso. Entonces, ese trabajo está asociado a la energía mínima necesaria para que ese electrón pueda fluir de un punto en el que lo tenemos al punto en el que lo requerimos, ¿verdad? Entonces, esta es ya la definición de trabajo eléctrico, ¿sí? Si yo tomo la diferencial del trabajo eléctrico, va a ser igual a este cambio de potencial eléctrico multiplicado por la diferencial de la carga, ¿verdad? Y ahora, del lado derecho, vamos a tener justamente el camino en donde yo estoy llevando a cabo una reducción. ¿Sí? Estas reacciones también las estudió Faraday. Y él llegó justamente a la ley de Faraday unificada, porque son dos, ¿verdad? En donde vamos a tener que la diferencial de carga va a ser igual al factor estequiométrico, que es este aquí de la reacción o de la semirreacción, multiplicada por la constante de Faraday y el número de moles que se forman o se consumen. Que estrictamente esto sería el grado de avance, ¿no? O sea, en lugar de tener dn, sería grado de avance, ¿sí? Entonces, que más adelante vamos a regresar a él para que veamos cómo es que podemos llegar a ello partiendo del grado de avance. Entonces, tenemos la ley de Faraday y podemos despejar de la ley de Faraday la relación de dQ con respecto a dn, ¿verdad? Y del lado izquierdo vamos a sustituir estas dos variables. Primero que al potencial eléctrico, el phi, le voy a poner el 2 y el 1 no le voy a poner nada, ¿sí? Sin ese acento. Y de aquí, justamente del trabajo eléctrico, partiendo de la primera ley, ¿sí? Estos dos son iguales, uno es negativo, nos vamos a llevar el signo negativo y lo vamos a sustituir justamente aquí. Entonces ya tenemos la definición de la energía libre de Gibbs con respecto a quién, con respecto a la carga, ¿verdad? Sí, en este caso esa carga será la carga del electrón, ¿verdad? Porque lo estoy definiendo sobre el conductor metálico. Entonces, al tener esta variación de carga, con esta energía libre de Gibbs con respecto a la carga, yo puedo ahora simplificar la ecuación y dejarla de esta manera, o más bien expanderla, ¿verdad? Y después, por la regla de la cadena, multiplicar la variación de cambio de dQ con respecto a dn. Pero lo que le estoy haciendo de este lado, se lo voy a hacer al otro lado. Entonces, si la variación de carga con respecto al número de moles transferidos o ganados, ¿verdad? O formados o perdidos, es igual a el coeficiente que tiene el electrón dentro de la reacción por la constante de Faraday, pues yo puedo poner justamente de este lado la definición y el signo negativo lo paso del otro lado, ¿no? Esto se cancelará y entonces me va a quedar dg entre dn, ¿verdad? Entonces, esta dgn ahora es el potencial químico del electrón. Y para diferenciarlo, porque como es en un conductor metálico, por eso le estamos poniendo esa N, ¿verdad? Ese signo de la N. Entonces, voy a decir que voy del punto 1 al punto 2, ¿verdad? Y por definición, que ya hemos revisado las clases anteriores, justamente esta diferencia será la misma si yo estuviera solamente definiendo el potencial químico. Pero como lo estoy definiendo sobre el conductor metálico, tendría que cambiar. Entonces, es del electrón.
Y entonces coloco la definición. Ahora, estas dos las igualo. Y entonces obtendré esta de aquí, ¿verdad? Que es mi ecuación resultante al igualar la del lado izquierdo con la del lado derecho, ¿verdad? Entonces, voy a expandir la ecuación. La ecuación anterior, sí, la voy a colocar ahora de esta forma. Voy a tener el punto 2, y aquí el coeficiente estequiométrico, y aquí el coeficiente estequiométrico, la constante de Faraday. Si el potencial químico es igual a la nueva definición del potencial químico, o sea que esta que acabamos de definir sea igual a la potencial químico del electrón, estamos diciendo que el potencial eléctrico en ese punto sería 0, ¿sí? Entonces, al sustituirlo en la parte de arriba, me quedaría esta ecuación, ¿verdad? Ahora, voy a restar esta de esta primera. De esta de aquí que acabo de definir, si son iguales el potencial este nuevo potencial químico con el anterior, ¿sí? Me da esta ecuación y la voy a restar junto con esta. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este nuevo potencial químico menos este de acá, ¿verdad? Pero como ya lo pasé del otro lado derecho, ya me quedó esto. Y todo lo demás que tiene esta primita se cancela, ¿verdad? Se resta, se queda, se va y nada más me va a quedar justamente esto, ¿eh? Ahora, si estoy solo transfiriendo una mol de electrón, ¿sí? De acuerdo a la ley de Faraday, pues me va a quedar justamente menos, ¿verdad? Menos 1, porque es este de aquí involucra también cuál es la carga del electrón, y todos saben que la carga del electrón es negativa, ¿verdad? Y si estoy transfiriendo una mol, pues es menos 1, ¿cierto? Entonces, esto de aquí ya es el potencial electroquímico, ¿sí? ¿Dudas? Pero sería el potencial electroquímico del electrón sobre esa fase metálica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de manera general, yo puedo definir el potencial electroquímico de cualquier especie en que se encuentre, ¿sí? En una fase, ya sea la fase metálica o ya sea la fase acuosa. Entonces, dentro del potencial electroquímico ahora, voy a tener y tomar en cuenta el potencial químico de esa especie, ¿verdad? Voy a tomar en cuenta la carga de esa especie y voy a tomar en cuenta el potencial eléctrico de esa especie en esa fase, ¿sí? Que puede ser la fase metálica o puede ser la fase acuosa, ¿verdad? Entonces, todas y cada una de las variables están definidas, ¿sí? Del lado izquierdo. Si yo considero, justamente, si yo considero que llevo a cabo una reacción en el sentido de la reducción, yo puedo definir lo siguiente. Voy a definir el potencial electroquímico del ion, que al ser un ion, no lo podemos encontrar en la mayoría de las veces más que en la solución. Y si lo definimos que está en la solución, porque no me estoy metiendo para nada ahorita con los potenciales electroquímicos de esos iones, pero que están dopando un metal, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que esto ocurre en esta especie está en solución, ¿sale? Ahora, voy a colocar, como si fuera una ecuación igual, más el potencial químico del electrón en el metal. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a obtener esos electrones? Pues del electrodo, ¿verdad? En general, así es. Entonces, voy a obtener ese electrón de la fase metálica. Por eso, esta especie es la fase metálica. Y como son Z moles de electrones, lo multiplico por Z moles de electrones. ¿Ya? Y del otro lado será el potencial electroquímico del metal en esa misma fase. ¿Sí? Ok, ahora vamos a definir el potencial electroquímico de cada una de estas especies. ¿Y cuál es? Pues habíamos dicho que justamente, por ejemplo, para el potencial electroquímico del metal en la fase sólida o metálica, en este caso, sí, vamos a llevar a cabo justamente su definición, pero lo podemos colocar si queremos que se lleve a cabo a estado estándar. Entonces, yo le puedo poner que esto puede ocurrir a estado estándar también, ¿verdad? Entonces,
va a ser el potencial químico a estado estándar, ¿sale? Y ahora sigo con el del ion. Este ion está en solución y eso va a ser igual al potencial químico de ese ion en solución a estado estándar, ¿sí? De igual ocurrirá justamente con, ¿cuál es la carga de esa especie? Es Z, ¿verdad? Aquí está Z, ¿sí? Z, ahí está la carga de la especie. Y luego la constante de Faraday y luego el potencial eléctrico, el cual, pues estrictamente hablando, también estará en estado estándar, estará en solución y será de la especie iónica. Después viene el del electrón. El del electrón será justamente el del electrón en la fase metálica. Y entonces yo tendré que, igual, como ya he definido todos en el mismo estado, pues será potencial químico, ¿verdad? Del electrón en la fase metálica, estado estándar. Y luego la carga del electrón. Y después el potencial eléctrico del electrón a estado estándar sobre la fase metálica. Y entonces todas estas definiciones las coloco aquí. Yo ya me di a la tarea y lo que hice fue separar por variables. Voy a tener, después de que ya sustituya todo esto, ¿sí? Todos estos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener el potencial químico del metal a estado estándar en la fase metálica, menos el potencial químico del ion a estado estándar en la fase sólida, menos Z veces el potencial químico del electrón a estado estándar en la fase metálica. Y esto va a ser igual prácticamente a una delta, ¿sí? Que será cada una con respecto a la fase en la cual estamos nosotros colocando su definición. Por ejemplo, el potencial químico del metal a estado estándar, por lo general los metales puros son cero. Entonces solamente me estoy quedando con estos dos, ¿verdad? Y del lado derecho, ¿a qué será igual? Pues solamente dejaré la definición, ¿verdad? De este potencial eléctrico, que será potencial eléctrico del ion en estado estándar en solución, menos potencial eléctrico del electrón en estado estándar en la fase metálica, ambos a estado estándar. Separo o retiro el ZF por factor común y lo dejo afuera, y ahora tengo entre paréntesis el potencial eléctrico del electrón a estado estándar en la fase metálica, y tengo el potencial eléctrico del ion estado estándar en la fase sólida. De tal manera que estoy obteniendo una diferencia de potencial eléctrico, y esa diferencia de potencial eléctrico es debida a la diferencia que existe en el contacto entre el metal con la solución. Entonces, esto de acá me va a definir ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, y siempre va a quedar así. Si ustedes observan, si yo lo defino del lado derecho, será la reducción, pero si lo defino del lado izquierdo, también me va a permitir definir el potencial químico, ¿verdad? Del lado izquierdo, que en este caso, pues sería justamente la oxidación, ¿sí? De tal manera que si yo resto ahora sí del lado derecho menos el lado izquierdo, ahora obtendré completamente el potencial o la diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo menos el ánodo. Okay. Entonces lo que estoy haciendo es que este es el lado, mi lado derecho, ¿verdad? Para mí, y este es mi lado izquierdo, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es justamente hacer una diferencia entre de dónde a dónde voy, del lado izquierdo al lado derecho. Y vuelvo a cumplir esa definición, el derecho menos el izquierdo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, también puedo definir el potencial electroquímico de cada uno de estos metales. Pero en ese caso, el potencial electroquímico, por ejemplo, del zinc, deberá de ser igual al potencial electroquímico del cobre, de tal manera que voy a tener una diferencia de potencial eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros justamente utilizamos ahora esta definición, pues entonces llegaremos a una diferencia de potencial eléctrico en una misma fase, ¿sí? Y esa fase, pues es entre el potencial de contacto que existe en lo que estoy yo colocando, tocando el alambre de cobre junto con el alambre de zinc o el electrodo de zinc. Pero recuerden que todo eso también lleva consigo de que si yo voy a tocar un electrodo de cobre con el electrodo de zinc, normalmente lo que hacemos es soldar.
el electrodo de cobre al electrodo de zinc para que sea más fijo. Y entonces, y no solamente sea un contacto óhmico, o sea, que haya una resistencia solo por contacto, sino que también se forme, que al soldar eso podamos tener una menor resistencia, ¿no? Eso es lo que se pretende. Y como siguen siendo metales, la conductividad entre esos metales, pues su resistencia es muy baja, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces es muy difícil medir esa diferencia de potencial de contacto y lo que se utilizan son, por ejemplo, los multímetros de alta impedancia para poder medir justamente esa diferencia de potencial. Que en la práctica nosotros dentro de la electroquímica nos importa más bien las resistencias de todo el sistema, no solamente de una porción, ¿verdad? Parte. Lo que podemos observar justamente es que ahora, en lugar de colocar la definición de potencial químico, voy a colocar ahora la definición de potencial electroquímico. Y esto de aquí, bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Entonces, colocando la definición de potencial electroquímico, ¿verdad? Y considerando que cada especie, junto con la de electrón, porque el electrón en dónde va a estar, en dónde se va a intercambiar. Los electrones quedan claro que a menos que sea una reacción en fase homogénea, o sea, en un sistema homogéneo que es en la misma solución, los electrones no van a andar nadando en la solución, eso queda claro, ¿verdad? O sea, los electrones se van a compartir con otra especie si llevan a cabo una reacción química, pero no se imaginen que los electrones andan ahí en la solución, ahí solitos, ¿verdad? Sino más bien se llegan a compartir cuando se juntan y después se llega a compartir también cuando se acercan a la superficie del electrodo, ¿verdad? Que ahí ya son fenómenos interfaciales. Ok, entonces, sustituyendo justamente la definición de potencial químico, vamos a tener la contribución del potencial químico de las especies, ¿sí? Vamos a tener la contribución del potencial eléctrico en cada fase y en este principalmente estará en la fase metálica, ¿verdad? Y por lo general será en la del cobre. ¿Por qué? Porque el potencial químico del electrodo deberá de ser igual al potencial, perdón, el potencial electroquímico del electrón, del metal que estemos utilizando, deberá de ser igual al potencial químico, electroquímico del cobre que esté en contacto con ese electrodo, ¿verdad? Entonces, con eso arrastramos y decimos simplemente que será el potencial electroquímico de quién? Del electrón sobre ese mismo metal, en este caso el cobre. Entonces, vamos a distinguir en qué fase están en cada uno, si están en solución o están en la fase metálica. Y multiplicamos por dn, ¿verdad? Y después tendríamos el potencial electroquímico del electrón, ¿verdad? Y habría que definir justamente este de aquí, en qué fase. Y en este caso será en el cobre, ¿verdad? Por dn, el número de moles transferidos de ese electrón. Entonces, recordando por ahí, sí, de una vez ya ampliado, aquí nada más lo que hice fue creo ampliar para recordar y no tener que regresarme, ¿sí? Una vez ya colocado esta definición, vamos a recordar justamente cómo es que se relaciona la transferencia de moles en una especie reaccionante con base en el grado de avance, ¿verdad? Y por ello hemos definido qué es el factor estequiométrico multiplicado por la diferencial del grado de avance, ¿no? Sustituyendo esta definición en cada una de ellas, porque cada una de ellas puede ser NI, ¿verdad? Incluso hasta la de electrón, podemos colocar justamente el factor estequiométrico de esa especie por su potencial químico. Y de este lado, me da la impresión aquí que se me fue justamente el BI, ¿sí? De este lado. Y de este lado, también tendríamos cada uno multiplicado por su potencial químico, ¿verdad? Aquí faltaría colocar BI, ¿verdad? Para poder sacar como factor común el grado de avance. Fíjense bien. Entonces, me voy a posicionar solamente en este, ¿ok? Recordando que el potencial electroquímico del electrón es igual al potencial químico del electrón menos
menos F, porque ahí está la carga del electrón, por su potencial eléctrico. Este potencial eléctrico justamente está definido en la fase metálica y tenemos que referenciar de qué lado está. Entonces, voy a expandir, aquí está, y voy a colocar justamente la definición, ¿sí? Entonces, será del lado derecho del electrón en la fase cobre, la fase metálica, menos su constante de Faraday, potencial químico, ¿de qué lado? Del lado derecho. ¿En qué fase? La fase misma, cobre, ¿verdad? Ok, y entonces del otro lado es igual, nada más que del lado izquierdo, ¿sí? Y cada uno lo empiezo a multiplicar por el BI. ¿Qué sucede? Que esto de acá, ¿sí? Esto de acá y esto de acá son iguales porque es el mismo metal y es la misma especie, que es el electrón. Entonces, los puedo cancelar y me estoy quedando justamente con el factor de multiplicar este con esto y este con esto, ¿verdad? Ahora, me regreso tantito. Esto de aquí serían los electrones totales que se requieren para llevar a cabo la reacción. Y como se dan cuenta, son iguales, ¿verdad? Al ser iguales, pues lo podemos dejar solamente como número de electrones transferidos y eso es para mi Z. Como BR y BL son iguales, lo dejo identificado como un solo valor y será Z, ¿verdad? Y entonces ahora tendré constante de Faraday y la diferencia. Y ahí está. ¿Sí? Hoy, como ya definí esta parte, ¿sí? Ahora la voy a sustituir ahí, ¿verdad? Ahí va a quedar solita, ¿verdad? Ahora, me voy con el otro. Me voy con la otra definición. La segunda definición. Esta de aquí, ¿verdad? Esta segunda definición ahora me está diciendo que debo de sumar, y aquí es justamente donde va el BI, debo de sumar todos los factores estequiométricos multiplicados por la carga y multiplicados también por el potencial eléctrico de esa especie en esa fase. Vamos a regresarnos a la reacción para que lo vean más claro. La carga del hidrógeno en la reacción global será 0, ¿verdad? La carga del metal, que tiene aquí 1 positivo, será 2 más. Y la carga del electrón, no, del protón del otro lado será 2 más, ¿verdad? Y la carga del metal será 0, ¿verdad? Entonces, si yo tomo en consideración la suma total, ¿sí? Tanto de productos como reactivos, ¿verdad? Las cargas están balanceadas, de tal manera que si yo coloco, lo considero el factor estequiométrico para reactivos negativos y al sumar este, en lugar de ser 2 más, a menos 2, más 2, y entonces la carga de la reacción es neutra, ¿verdad? Me doy cuenta que esta suma debe ser 0, ¿sí? Debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que todas las especies están cargadas y a pesar de que existe ahí el potencial químico, el potencial eléctrico de la fase metálica, pues su carga también es 0, por lo tanto, será 0, ¿verdad? La suma total. De tal manera que solamente me estoy quedando con este y con este. Pero como estoy igualado a 0, ¿verdad? Como estoy igualado a 0, lo que voy a hacer ahora es pasar del otro lado. Entonces ahí está. Ya tengo justamente la definición de la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance a T y P constante, ¿sí? Que va a ser igual, vuelvo a caer en la definición de potencial químico, y ya después vuelvo a caer en la definición ahora de el componente eléctrico, ¿verdad? Que será menos ZF por la diferencia de voltaje. Pero esa diferencia de voltaje, les dije, derecho menos izquierdo, ¿verdad? Una vez hecho esto, yo puedo definir ahora justamente que ese potencial electroquímico, ¿sí? Es igual a la delta G de reacción, ¿verdad? Porque por mi definición estoy obteniendo exactamente lo mismo.
Solo que ahora esa delta G de reacción ya no es la sumatoria, o sea, no nada más es considerar esa sumatoria del coeficiente estequiométrico por el potencial químico de cada especie, sino más bien ahora esa sumatoria es igual a esto, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a la parte de cinética, vamos a poder lograr identificar esta definición que acabo de colocar aquí. El límite de delta phi, ¿sí? Cuando la corriente tiende a cero, quiere decir que el sistema, a pesar de que ya hemos dicho que alcanzó el equilibrio pues, igualando a cero, aún así la intensidad de corriente llega a ser cero. Y ahí es donde decimos, es el voltaje de la celda. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esta parte, ¿sí? En un sistema electroquímico que ya está en equilibrio, ¿sí? Puedo yo definir ahora que esta delta phi será delta E. Y aquí justamente puedo colocar, ¿sí? Menos ZF por delta E de equilibrio y es igual a delta G de reacción. Ahora, también puedo decir, si es estado estándar, pues este voltaje, ¿sí? Será a estado estándar. Y normalmente las tablas que nosotros obtenemos de propiedades de formación es la presión de una atmósfera y de temperatura de 298.15 Kelvin. Entonces, vamos a tomar nuevamente esa definición, ¿sí? Y ahora voy a considerar la igualdad en donde tomo en cuenta la ley de Hess, RT y el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si ahora sustituyo esa definición que acabo de obtener acá, esto de aquí, ¿sí? Lo sustituyo por esto, voy a obtener esta definición de la parte de abajo, ¿verdad? Y entonces voy a despejar menos ZF de aquí, lo voy a pasar del otro lado y voy a dejar solamente el voltaje de equilibrio, ¿verdad? Entonces tendré finalmente dividido todo entre menos ZF y como también, ¿sí? Como también, ya hemos dicho que el voltaje de equilibrio a estado estándar debe de ser igual, ¿sí? Menos ZF por ese voltaje de equilibrio a estado estándar debe de ser igual a la delta G de reacción. Pues simplemente al tener delta G de reacción entre ZF negativo, pues es el voltaje de equilibrio a estado estándar. Y ahí está. Con esto definimos la ecuación de Nernst. Vamos a regresar nuevamente a nuestras reacciones hipotéticas que habíamos colocado anteriormente. Y aquí voy a dejar ya definido cómo lo habíamos colocado anteriormente, ¿no? Habíamos dejado la reacción del cátodo, la reacción del ánodo, la delta G reacción de la celda, y posteriormente dijimos esta proporción que es igual, pero si estamos en el equilibrio, voy a tomar en cuenta, perdón, si estamos en estado estándar, voy a tomar en cuenta que sea estado estándar esta parte. Entonces, voy a sustituir ahora cada uno de ellos por su definición. Aquí ya identifiqué que el número de electrones totales que voy a transferir durante la reacción son 2 electrones, ¿verdad? Entonces será menos 2 por F por el potencial de equilibrio estado estándar de la celda, que es la reacción global. Sigo el de acá, delta G de reacción del cátodo. Pues había dicho que era 2 veces por delta G de reacción, pero la delta G de reacción es menos F por la diferencia de voltaje, ¿verdad? Porque el 2 llega debido a que multipliqué por 2 a la reacción, ¿sí? Entonces, ahí está el 2, ¿verdad? Menos 2F por la diferencia de voltaje en el sentido de la reducción, ¿cierto? Y luego viene el del cátodo. Le puse negativo, ¿verdad? Porque lo invertí. Pues como era negativo, menos por menos, ¿sí? Y son 2 electrones aquí, ahora sí, menos 2F por la diferencia de voltaje de equilibrio, ¿verdad? Esto se vuelve positivo. Y ahí está el positivo, ¿sí? Pero como también dijimos que el del hidrógeno es la referencia para todo, tanto en las propiedades de formación
pues aquí no va a ser la diferencia, ¿verdad? Esto de acá, al ser la delta G de reacción del hidrógeno, va a ser cero y por lo tanto el potencial se hace. Me lo dice. ¿A qué será igual? Si la delta G de reacción haciendo la ley de Hess es cero, ¿cuánto será su voltaje de equilibrio en el sentido de la reducción? Cero. Cero, ahí está. Cero, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a encontrar más adelante en la serie electromotriz. ¿Sí? Al ser cero, ¿sí? Simplemente estoy observando. Ahora, voy a despejar el menos 2F, ¿verdad? Lo voy a llevar del otro lado, ¿sí? Voy por factor común, voy a separar el menos 2F y aquí será negativo y aquí será positivo. ¿Y qué observan? Pues que justamente estoy obteniendo la fuerza electromotriz de un sistema galvánico, en donde todo es cátodo menos ánodo y en algunos libros dice derecho menos izquierdo. ¿Sí? Entonces, si el hidrógeno vale cero, ¿verdad? El potencial de equilibrio del estado estándar de la celda es igual al potencial de equilibrio de la reacción de reducción, si M es un metal, del metal en estado iónico a estado reducido, de valencia cero a estado estándar. Entonces, la fuerza electromotriz es el valor límite de la diferencia de potencial eléctrico de una celda galvánica cuando la corriente cae en el circuito externo a cero, ¿verdad? Todos los equilibrios de transferencia de carga a través de las fases han sido establecidas, excepto para aquellas en donde haya uniones electrolito-electrolito. Por ejemplo, que tengamos una membrana con el electrolito o haya un cambio de fase en alguna de ellas. Si tengo una solución que contempla una especie, ¿sí? Y está en contacto con otro, pero no son miscibles, también puede haber una diferencia de voltaje entre ellas, ¿verdad? Por esa unión en la interfaz. Entonces, cada interfaz va a dar una diferencia de voltaje intrínseca, o sea, propia de esa unión. Y entonces todos los equilibrios químicos locales en todas las fases han sido establecidas. Es interesante porque aquí hay un link directamente, ¿sí? Entre el potencial de reacción de un sistema electroquímico y la definición de la ley de Hess, ¿sí? Y por ahí Barr en su diccionario electroquímico dice, la definición de potencial de celda, ¿sí? A veces en condiciones de estado estándar, es puramente termodinámico. Mientras cuando yo lo mido en condiciones reales, esta es operacional. Porque no siempre voy a estar, chicos, no siempre vamos a estar a 25 grados y un bar de presión, a menos que nos vayamos a la playa, ¿verdad? Ahí vamos a estar a una atmósfera y cuando no haga tanto calor, que sean 25 grados, entonces ya podríamos decir que estamos en estado estándar y esperando justamente que esa diferencia de voltaje que miramos bajo las mismas condiciones de que sea 1 molar para cada una de las especies en la reacción electroquímica, pues ahí sí puedo decir el potencial teniendo a la son las que son a estado estándar. Pero eso no ocurre, ¿verdad? Por eso es que la ecuación de Nernst me corrige justamente con el equilibrio de esa reacción. Pero lo que sí tengo que cuidar es que la temperatura sea a 25 grados, porque el potencial estándar de equilibrio es obtenido de la delta G de formación a 25 grados. No puedo cambiar la temperatura y decir, estoy a 35 y quiero colocar ahí el potencial estándar de equilibrio a 25 y quiero saber cuál es la diferencia. No, porque la ecuación de Nernst siempre va a ser, en función del logaritmo natural de la constante de equilibrio, siempre van a ser rectas paralelas, ¿sí? En donde a cada temperatura le va a corresponder un estado estándar con respecto al potencial. Pero lo único que se está manteniendo constante es la presión. La temperatura puede variar, pero si yo mantengo la presión, solamente estoy observando la variación de cambio de ese potencial a un bar
en función de la temperatura. Entonces, ojo con eso. ¿Eh? Entonces, y aquí ya, esto ya es entrar en tema de cómo nos lo proponen muchos libros, ¿verdad? Donde nos dicen la diferencia de voltaje de equilibrio de la celda a estado estándar va a ser igual a ¿qué? Al cátodo menos el ánodo, ¿verdad? Pero ya sabemos que el cátodo es el que está del lado derecho y que el ánodo es el que está del lado izquierdo, ¿no? Y todo esto está tabulado ya en la serie electromotriz, en la serie electromotriz, pero observen que todas las reacciones están en el sentido de la reducción, ¿verdad? Todos van en el sentido de la reducción. Vean, ahí está el hidrógeno a ion, ¿sí? Y por aquí está el cero. Aquí está el cero, ¿sí? De igual manera, esto es del Castellan de 1983, de acá, del lado izquierdo, pero del lado derecho tenemos al Chang, ¿sí? Que ya ha colocado justamente la serie electromotriz en su libro, y vean también cómo ahora hay una diferencia, ¿no? Antes le llamábamos potencial eléctrico y ahora le llamamos voltaje, ¿sí? Pero es justamente esa definición que les acabo de decir, que es cuando la corriente tiende a cero, es que ahora cambiamos de este valor a este valor, ¿verdad? O sea, de esta literal a la otra. Y entonces podemos observar cómo todos los que están en la serie estabulados o colocados en la serie electromotriz, observen primero, y aquí ya Chan ya nos dice todo más digerido, ¿verdad? Abajo del cero, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Incrementa la fuerza como agente. ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién levanta el micrófono? Agente reductor. Exacto. Y todos los que están positivos, ¿cómo dice? Como agente oxidante, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, como el hidrógeno está en medio, ¿verdad? Este es el que hace la mediación entre poder medir la fuerza como agente reductor o como el agente oxidante, y que también concuerda justamente con la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué carga tiene dentro de la tabla periódica, su afinidad y un montón de cosas, ¿no? Y entonces, si yo me voy más negativo que el hidrógeno, todas estas especies más abajo del hidrógeno sí o sí tendrán a oxidarse, ¿verdad? Aquí se oxidan, la mayoría. Y acá, entre más voy positivo con respecto al hidrógeno, esto se reduce, ¿no? Entonces, cuando yo coloco justamente que esta especie que está lo más alejado posible del hidrógeno, que es el flúor, lo ven ahí, ¿sí? Con respecto a este que está mucho más negativo acá, ¿verdad? El litio, ¿sí? Si yo acoplo estos dos como si fuera fuerza electromotriz, de tal manera que yo quiera obtener una diferencia positiva, entonces el, el que se está oxidando, en este caso sería el litio, ¿verdad? Porque tendría que cambiar de posición, sería litio en estado sólido. ¿Qué pasaría a ser litio positivo en medio acuoso más un electrón? Pero observen, no estoy ahí, ojo, no estoy cambiando de signo el potencial. Lo único que puedo cambiar de signo es lo que establece la ley de la Lavoisier-Laplace. Las deltas G, las deltas H y las deltas S, ¿verdad? Entonces, el voltaje de esta celda será, con respecto al hidrógeno, ¿verdad? Será menos 3.05. Y ahí está ocurriendo el sentido de la oxidación en el ánodo. Mientras que en el cátodo lo escribiré igual. Más los electrones que pasa a ser, ¿sí? Si no me equivoco, aquí es 2. ¿Ah? Es 2, ¿verdad? Y aquí 2 menos, ¿ah? ¿Sí?
Y su potencial de equilibrio con respecto al hidrógeno es 2.87 voltios, ¿verdad? Entonces, cuando hago la suma, me doy cuenta que esta especie necesita 2 electrones y que esta especie necesita solo un electrón. Entonces, tengo que balancear. Balanceo, balanceo, balanceo. Y sumo todo. ¿Cómo me emociono con el hierro? El flúor, dos veces el flúor, más 2 veces el litio, que pasa a ser 2 veces ion flúor, más 2 veces ion litio positivo. Y observen, no le estoy haciendo nada a los potenciales, porque eso se entiende justamente que va a modificar a la delta G de reacción. Entonces, el potencial de equilibrio, pues ahora sí, yo sé que este va a ser en el cátodo y ya no les estoy haciendo absolutamente nada. Entonces será 2.87 menos 3.05, ¿verdad? Y si observan, ya esta diferencia en la celda es positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dará 2.87 más 3.05? ¿Alguien me dice? Maestro, profesor Alberto, Sí, tengo una duda. A ver sí, adelante. si desde el punto de vista termodinámico, podríamos decir que la mejor elección de los elementos que nos presenta en la tabla, el litio sería la elección para formar ya sea en este caso, un cátodo dentro de una batería, o sería eso reducir mucho, Podemos hacerlo, ¿eh? No, ¿sí? no, sí se puede, José Luis. Josué, perdón. Josué, sí se O sea, puede, ¿eh? Tú pero, puedes calcular, ajá, creo que son las siguientes diapositivas. Tú puedes calcular cuánta energía podrías obtener, por ejemplo, de la reacción, en el sentido de la reducción del litio. Si es para allá tu pregunta, ¿no? ¿Cuánta sí, sí, energía sí. puedo yo obtener de Mi una pregunta reacción? sería, De tal mi manera, pregunta, ajá, sí, lo escucho, lo escucho. sí, 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 te escucho. Ajá. Ah, ok. Mi pregunta va un poco enfocada Sí, en esta parte continúa, de continúa. las baterías al final del día, estamos Ujú, utilizando las de litio. La que se busca implementar muchas veces pues son las de sodio, ¿no? Por la abundancia. Entonces, este ujú, cambio solamente se justifica desde el punto de vista de accesibilidad del metal, no desde el punto de vista químico. ujú, Ah, ok. ujú. Esa era mi duda general. Ok. Muchas Sí, gracias. sí, sí, sí. Sí, desde el punto de vista químico, justamente tú con esta definición de tener, para allá voy, o sea, con tener tú cuáles son las reacciones que se llevan a cabo y si lo vas a tener en el ánodo, si lo vas a tener en el cátodo, cuál es el complemento del ánodo, cuál es el complemento del cátodo, ¿sí? Tú puedes definir la reacción global y con base en la reacción global, tú puedes ahora definir cuánta energía desde el punto de vista termodinámico nada más, cuánta energía puedes obtener de esa reacción. Sí, Ya toda la cuestión operacional, de construcción, eso ya se encausa un poquito a la cinética, ¿verdad? Porque tienes que estudiar si los materiales son estables a las condiciones en las cuales los estás trabajando. Pero en estado estándar te puede dar una premisa más o menos. Hay tablas, ya han hecho esos reviews donde hay diferentes reacciones que se pueden llevar a cabo para diferentes configuraciones, ¿no? Tú mencionaste por ahí el sodio. Puedes ajá, buscar y tratar de identificar justamente por qué se sigue apreciando que esas baterías con el sodio metálico es una alternativa y por qué cambiarlo a litio, ¿verdad? O por qué utilizar el zinc, por ejemplo, también las de zinc aire. sí, claro. En el caso de las de zinc aire, que es el ejemplo también muy común, es que tú tengas el ánodo como zinc, ¿verdad? Y Ajá, el oxígeno sea justamente en el cátodo, ¿verdad? Y está, mira, sí, ahí estás está. entregando esa reacción con respecto, le dejas 1.23, y si tú colocas el del zinc, ¿verdad? Zinc acá, que es menos 86, es decir, ¿cuál sería el voltaje de equilibrio de esa reacción si yo balanceo al final todo, ¿no?
Si yo balanceo Sí, claro. todos, son 4 electrones acá, pues aquí tendría que multiplicar por 2. Pero al voltaje no le voy a hacer nada. Entonces sería 1.23 más 0.76, ¿verdad? Y eso es atractivo. Sí, Entonces, claro. ¿en dónde sí lo tienes que balancear? En la delta G de reacción. Aquí. ¿Cuántos electrones se tienen que transferir si tomo en cuenta que es el oxígeno que consume 4 electrones y el zinc que consume 2? Pues tengo que balancear al del zinc por 2. Entonces son menos 2 electrones por la constante de Faraday por ese voltaje de equilibrio de celda. Y esto ya te está dando en joules por mol teórico, ¿verdad? Sí. Pues ahí sí ya puedes decir, esto es factible de poderse hacer termodinámicamente. Vamos a estudiar por separado el ánodo y el cátodo para ver su estabilidad a las condiciones que quiero yo trabajar ese sistema. Sí, sí respondo tu duda. Sí, 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 claro, muchas gracias. Ok, muy bien, José, gracias por preguntar. Bien, entonces, justamente aquí, vean, el caso ejemplo es muy común, es la del agua, ¿no? Aunque ya casi nos vamos a receso, ¿verdad? En el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción del oxígeno y en el ánodo la del hidrógeno, ¿verdad? Y si acoplamos estas dos reacciones, 1.22 y 0, nos va a dar finalmente el voltaje de celda del cátodo menos el ánodo y seguirá siendo 1.229, ¿verdad? Porque el hidrógeno es 0. Pero si nos vamos desde el punto de vista termodinámico, con estas propiedades de formación, ¿sí? Puedo yo calcular justamente la delta S de reacción, la delta H de reacción, con base en la ley de Hess, tomando en cuenta ya la reacción global, ¿sí? Que también lo puedo hacer por semi-reacción, ¿eh? No hay ningún problema. Y podemos calcular la delta H de reacción, la delta S de reacción, calculamos la delta G de reacción, aquí está, y podemos colocar por definición cuál sería el voltaje, ¿no? Y por lo tanto, ahí está. No estoy mintiendo. O sea, yo me puedo ir por la serie electromotriz y puedo obtener en la serie electromotriz los valores. ¿Sí? Me puedo ir por la serie electromotriz y obtener los valores. Pero también me puedo ir por las propiedades de formación y sacar las deltas G de reacción y entonces podré tener el mismo valor. Y finalmente, ¿sí? Como el potencial de celda en el equilibrio es igual al cátodo menos el ánodo, pero el ánodo es 0, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Una última más, podemos calcular la eficiencia termodinámica. En la mayoría de las veces, al menos en pilas de combustible, he observado que se puede calcular la eficiencia en corriente, la eficiencia de voltaje y la eficiencia termodinámica. De tal manera que la eficiencia total es la multiplicación de estas tres eficiencias, ¿no? Y entonces con esto puedo obtener que la eficiencia de una pila de combustible, pues aproximadamente es 0.83, que es mucho mayor que la eficiencia que puede entregar un motor de combustión interna, ¿verdad? Y aquí es donde va la pregunta que hacía Josué. Si yo quiero saber cuál es la energía específica teórica, voy a tomar en cuenta la delta G de reacción, voy a tomar en cuenta el tiempo, aunque aquí pareciera que no está, pero también voy a tomar en cuenta el tiempo en horas, ¿sí? Y aquí el tiempo, pero en segundos, el peso molecular total, ¿sí? Y aquí puede estar con base quién. Entonces puedo poner quién es el que más me cuesta, ¿sí? Puedo decir, me cuesta el hidrógeno, ¿cuánto con respecto al peso molecular del hidrógeno o con respecto al peso molecular del oxígeno? O pueden ser los dos y puedo sacar un promedio, que el promedio será el peso molecular del oxígeno más 2 veces el peso molecular del hidrógeno. Y entonces, en esa parte, obtener justamente la eficiencia, o sea, la energía específica teórica de la pila de combustible. Y ahí es donde está, ¿no? Aproximadamente son 3.871.1 watt hora por kilogramo. Ahí eso es lo que ¿Sí? siempre se refieren en Y las aquí estoy baterías, tomando cuál en es cuenta mejor los una que dos. otra. Exactamente, Josué. Ok. Yo eso no lo entendía, ¿Sí? porque no lo veía así. Porque yo me Sí, es que a imaginaba que veces era, no te ¿cómo dan. podías determinar la Uh -huh. potencia que te daba por kilogramo una batería? Que es lo que siempre argumentaban, y era, pues bueno, yo me quedaba hasta la parte de la determinación del voltaje, pero aquí ya sabiendo con
simplemente con el peso y el tiempo que tarda él, pues obtienes lo que es el watt por kilogramo. Ok. Muchas gracias. Tú puedes definir que sea una hora, ¿sí? O sea, tú lo Sí, defines en pero una es el hora. Entonces, estándar, si ¿no? Yo creería. a la termodinámica no le importa. Ajá. Sí, eso sería, pero si te vas un poquito más atrás, en termodinámica ninguna de las variables depende del tiempo. Sí, no. Entonces tú puedes decir una hora. Ah, pues una hora, esto lo tengo en una hora. ¿Sí? Y es un estándar también, pues puedes decirlo en una hora. Y en una hora, o sea, son 3.600 segundos, pero también es una hora. Y entonces tengo watt por hora. Entonces prácticamente son 3.87 kilowatt hora por kilogramo, ¿verdad? Sí, y Entonces como dices, ahí ahí es ya donde tendríamos la podemos eficiencia. definir Por ejemplo, con CFE que siempre te dice, ¿no? energía ¿Cuánto vas a específica dar? teórica. Uh-huh. Ajá. Ya, Podemos calcular justamente la energía específica teórica y la eficiencia termodinámica. Y con esto ya te puedes dar una idea de si tu batería es viable o no. ya. ¿Sí? Será- Es estado estándar, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos justamente a la definición de la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance, ¿no? Y dijimos, pues esto es justamente la sumatoria de los coeficientes por el potencial químico. Y es muy sencillo, esta parte ya realmente no es tan compleja. Simplemente vamos a tocarla, vamos a hacer de la derivada ahora con respecto a la temperatura. Y observen que dentro de la definición ya no tengo la temperatura, porque ahora voy a hacer ese cambio, o sea, variación de cambio con respecto a la temperatura. Y del lado derecho, exactamente de la definición de potencial químico, haré lo mismo, ¿no? Quitaré lo que les decía justamente hace ya un rato, es que no echáramos en saco roto esa definición de la delta G con respecto a la temperatura queda igual a menos la entropía. Todos ven mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Entonces, voy a hacer esa variación de cambio con respecto justamente a esta definición, ¿sí? Y ahora lo que haré era sustituir acá. Ahora, también voy a tomar la definición de acá, que es esta de aquí, justamente, pero ahora quitaré la temperatura, simplemente de variar quién, pues el voltaje, ¿verdad? Porque el voltaje es el único que puede variar en función de la temperatura. Entonces, al tomar esa definición, ¿sí? Al tomar esa definición, ahora tengo esta porción del lado izquierdo, ¿sí? Pero estoy observando la variación de cambio del voltaje con respecto a la temperatura, y esto es igual a menos la sumatoria, que es justamente cada una especie multiplicada por su coeficiente estequiométrico. Entonces, ok, entonces, como pasa del otro lado el ZF y el negativo con el negativo se va, me va a quedar esta pequeña definición, ¿verdad? Esta pequeña definición me va a decir ahora la variación de cambio del potencial, ¿sí? En equilibrio de ese sistema electroquímico, el cual ahora será con respecto a la temperatura, y esto es más que nada la entropía de la batería, ¿verdad? O del sistema electroquímico en sí. Exactamente, despejando y haciendo separación de variables, ¿no? Voy a tener menos ZF por el voltaje de equilibrio, por la temperatura, y por la variación de cambio del voltaje de equilibrio en función de la temperatura. Aquí cabe mencionar que justamente esta variación de cambio, si yo lo mido en grados centígrados o en grados absolutos, en grados Kelvin, o temperatura absoluta que es Kelvin, ¿sí? No importará la ecuación, porque al final de cuentas, la variación de cambio en Kelvin debe de ser igual a la variación de cambio en grados centígrados. Y al ser igual, pues esta de acá será exactamente la misma. Yo lo puedo medir, esa variación la puedo medir en grados centígrados
reportar un polinomio de esa función, ¿verdad? Y sacar la primera derivada para obtener justamente la delta S característica. Pero esta temperatura de acá, que proviene de esta definición, es así, es en absoluto. ¿Sí? Entonces no puedo mezclar una con otra. Debo identificar que justamente esta es en grados absolutos o temperatura absoluta. Y esta de acá, pues no me importará si la ecuación la tengo en grados centígrados o la tengo en temperatura absoluta. La variación de cambio va a ser igual. Ahí no importa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente es que podemos relacionar la energía libre de Gibbs para predecir el potencial de una reacción desconocida? Bueno, bien, entonces, por ahí Latimer, ¿no? Ya no les puse esto, sí, ya no me alcanzó el tiempo de expandirles un poquito quién fue Latimer, ¿verdad? Él propuso los diagramas, como base en su nombre, ¿verdad? Pues sus diagramas de Latimer, en donde vamos a tener diferentes reacciones electroquímicas, ¿sí? Y hay una en la cual desconocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos justamente asociar la energía libre de Gibbs para determinar el potencial de equilibrio de una reacción que desconocemos? Bueno, pues yo tengo que justamente tener los extremos, ¿no? Yo tengo por aquí el estaño 4 más, que pasa 2 más, con 2 electrones que está ganando. Y luego de estaño 2 más 2 electrones que pasa a estaño 0, ¿verdad? Y finalmente, el que me interesa es el paso de estaño 4 más a estaño 0, ¿sí? O sea, tendría que hacer, yo solamente tengo este que está aquí, el azul, este otro que está aquí, pero yo quiero el paso desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago? Pues vamos a tener que utilizar la ley de Lavoisier-Laplace. Si yo sumo justamente la reacción 1 con la reacción 2, me da exactamente la reacción 3. Y ahí está la reacción 3. ¿Sí? Entonces, todas estas son de reacción, aunque ya no me alcanzó el tiempo después de ponerle ahí. Y voy a sustituir su definición. ¿Cuántos electrones se transfieren en la primera? Pues 2 electrones. ¿Cuántos electrones se transfieren en la segunda? Pues 2 electrones. ¿Y cuál es el potencial de equilibrio de la primera reacción? Pues eso lo puedo encontrar en tablas. O incluso lo puedo sacar de las propiedades de formación, ¿verdad? ¿Y cuál es el potencial químico de las reacciones? Pues también lo puedo calcular de tablas o lo puedo obtener de la serie electromotriz. ¿Y cuántos electrones se transfieren en la reacción 3? Pues son 4 electrones, porque sumo 2 más 2, acá están 4 y con cuerda son 4, pues, la carga positiva es 4 del estaño y va a ganar 4 electrones y va a quedar en estaño 0. Entonces me va a quedar aquí de este lado, yo tengo que poner menos 4F por el potencial de equilibrio de la celda de la reacción, que necesito saber cuál es, ¿verdad? Entonces, haciendo toda nuestra matemática, vamos a obtener que el potencial de la ecuación 3 va a ser igual a ¿qué? A 1/2, ¿verdad? Que es dividir, aquí por factor común es menos 2, paso del otro lado justamente, o simplemente me llevo el menos 2 queda, ¿no? Y entonces va a quedar 1/2 por el potencial de equilibrio de acá, menos este de acá, ¿verdad? Entonces, por poner menos, y aquí va a ser positivo, y el otro va a ser negativo, ¿no? Entonces, al pasar el otro lado del 2 del otro lado, pues me va a quedar justamente 2, ¿verdad? Del otro lado. Y al regresar ese 2 del otro lado otra vez, me queda el 1/2, ¿no? O simplemente paso el menos 4 del otro lado y ya está. Y las constantes de Faraday, pues como son las mismas, se cancelan, ¿verdad? Entonces, prácticamente estoy obteniendo el voltaje de la reacción 3 sin necesidad de inventarme otro camino, ¿verdad? Entonces, será 1/2 del potencial de la celda de la reacción 1, que es 0.15, menos la reacción 2. Pero como es menos, será más, 0.136 voltios, ¿no? Y entonces de esa manera podré yo calcular cuál es el voltaje de la reacción que desconozco, ¿no? Bueno, por ahí Latimer hizo todo esto, pero también a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, y si lo expando a todas las especies posibles, pues igual puedo hacer lo mismo, ¿no? Yo tengo la reacción 1,
tengo la reacción 2, conozco la reacción 3, pero quiero saber el paso de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, conozco este paso de aquí a acá, conozco este paso de aquí a acá, conozco este de aquí a acá, pero el que me interesa es justamente desde aquí hasta acá, que es justamente la reacción 3. Y entonces ahí ya toma sentido todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Si yo sumo la reacción 1 con la reacción 2, me da la reacción 3. Y nuevamente vuelvo a caer. ¿En cómo puedo determinar el voltaje de equilibrio de la reacción 3? Sí, aunque aquí creo que le puse 6, no recuerdo por qué. Pero es reacción 3, ¿verdad? Entonces, como ven, alguien además dijo, pero si yo observo que es la energía libre de Gibbs de una reacción a otra, hay un cambio de electrones y está asociado al estado de valencia de esa especie, pues, ¿qué creen? Se creó el diagrama de Frost. El diagrama de Frost me dice justamente, ¿sí? Menos delta G de energía con la constante de Faraday se propone justamente graficar todas estas deltas G de energía con base en el estado de oxidación y con base en cómo está la pendiente, si entre más, digamos, entre más lineal sea, que no haya tantos caminos, así como se ve aquí, entre más lineal sea, es más factible el proceso. Vean, por ejemplo, el caso del nitrógeno, ¿no? Tanto en medio ácido como en medio alcalino se puede obtener el estado de oxidación y, o sea, el diagrama de Frost de todas las especies termodinámicamente estables para cada uno de los pasos. Entonces, lo más difícil, y eso alguna vez en mis estudios de posgrado lo realizamos, lo más difícil es pasar de nitratos a NO. Porque vean el camino, pareciera que aquí hay otra especie, luego tiene que venir otra especie, y luego otra especie. Pero en medio alcalino, ¿sí? Tener el NO en medio alcalino y pasar directamente a nitrógeno es factible. Dado que esto, miren, el paso no necesita un cambio de pendiente, sino es directo. Entonces, es otra forma de identificar justamente que el medio alcalino es más factible comparado con el medio ácido, que es más lento. Y aparte tiene que competir con el hidrógeno, ¿verdad? Porque el medio ácido, tanto el hidrógeno, tanto el NO como el hidrógeno van a tratar de competir por esos sitios activos del catalizador y por lo tanto la termodinámica no predice qué es lo que sucede con el catalizador en ese sistema reaccionante. Solo me está diciendo la reacción. Entonces, termodinámicamente me dice, sí es factible que suceda, pero también va a depender justamente del material que estés utilizando como catalizador. Y entonces el medio alcalino es más fácil que el medio ácido. También por la inclinación de la pendiente. Entonces, con esto, justamente, ya podemos entender por qué todas las reacciones, ¿sí?, pueden ser posibles o no. Y aquí les dejo este pequeño ejercicio, ya esto sí lo pueden hacer de tarea, porque justamente es un poco más complicado estar graficando y luego también estar sacando cada uno de ellos. Pueden buscar, por ejemplo, cuál será el voltaje de aquí, de este paso, ¿verdad? Voy a regresar justamente al primero que había propuesto por acá. Y ahí va, ¿sí? Entonces, nos dice el siguiente ejercicio, siguiendo la reacción, ¿sí?, deteniendo la reacción, es esta que tenemos aquí. Metanol más oxígeno, que se forma CO2 más agua, ¿sí? Considerando las reacciones en medio ácido, determinar cuáles podrían ser, ¿sí?, las propiedades o las variables termodinámicas en condiciones de estado estándar, ¿eh?, basado en las propiedades de formación de cada una de estas especies. Yo aquí ya calculé, ya tengo el resultado, ya me adelanté, ¿verdad? Bastante. Ya tengo el resultado de cuánto debe dar la delta H de reacción, la delta S de reacción y la delta G de reacción. El segundo es determinar la eficiencia termodinámica de la reacción.
Pues como habíamos dicho anteriormente, es delta G entre delta H, ¿verdad? Y luego, ¿cuál será el potencial de reacción a estado estándar del par redox? O sea, desde acá. También. ¿Sí? Ahora está. ¿Sí? Y entonces, finalmente, en la consideración en la energía específica teórica, tomando en cuenta los reactantes, o sea, el oxígeno y el metanol, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero hay que identificar cuáles son las reacciones para la oxidación del metanol justamente hasta CO2, ¿verdad? O sea, que es este paso de aquí hasta CO2. Y el oxígeno, pues es el que se está reduciendo. Entonces, tenemos que acoplar las dos semireacciones. La primera semireacción es CO2, ¿sí? Más, y para la formación de metanol, el CO2 es 2 veces CO2 más 12 protones más 12 electrones, que da etanol, etanol, CH2, H6, ¿verdad? Más agua, ¿no? Más agua. Ahí está. Ya tenemos ahí la primera. La segunda, pues, como lo dice aquí, debe de ser considerando el medio ácido. Entonces, en la serie electromotriz, debemos de buscar la reacción de reducción del oxígeno. Y el oxígeno es oxígeno más 4 protones más 4 electrones, que da 2 moléculas de agua. ¿Sí? Con estas dos semireacciones tenemos que construir justamente la reacción global. ¿Ok? Entonces, es claro que uno se debe de oxidar y uno se debe de reducir, ¿verdad? Yo considero que en este caso el oxígeno es el que se reduce, ¿sí? Esto ocurre en el cátodo y esto ocurre en el ánodo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a poner ¿sí? Aquí se puede. Ok. Voy a poner en el cátodo ¿sí? Todo eso en mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En el cátodo voy a colocar el oxígeno más 4 protones más 4 electrones, ¿no? Más 4 protones más 4 electrones, ¿no? Y esto termina en 2 moléculas de agua. Y luego en el ánodo, ¿sí? Va a estar el metanol, C2H6O, más agua. A ver si me equivoqué. Sí. Más 3 moles de agua, ¿sí? Queda, hay que ponerle 3, ¿sí? Queda 2 veces el CO2 más 12 protones, ¿sí? Más 2 electrones. ¿Sí? Ahora, ¿está balanceado en electrones tanto la reacción del cátodo como del ánodo? ¿Qué opinan ustedes? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿El 2 es múltiplo de 4? Sí.
Sí, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos multiplicar la reacción de arriba por 3. 3. Eso. Sin miedo, ¿eh? Voy a quitar los coeficientes, ¿ok? Y ahora, por 3. 3. El hidrógeno llevaba un 4. 3 por 4, 12. Son 12 electrones. Y 6 aguas, ¿verdad? 6 moles de agua. ¿Sí? Entonces, con otro color, voy a cambiar el... Ah, ya lo cambié. Ah, ya cambié el sentido. Entonces, sumo ahora sí. C2H6O más 3 moles de oxígeno. Este 3 con este 3, digo, este 3 con este 6 que están en moles de agua, como están en el sentido contrario, pues es 6 menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me va a quedar 3. ¿3 qué? 3 moles de agua. Más 2 veces el CO2, ¿ah? Ahora, del otro lado está el hidrógeno con 12 moles de hidrógeno y 12 moles de hidrógeno. Pero los electrones ya están iguales, ¿no? Entonces se cancelan. Entonces, como ven, cumplimos con nuestra reacción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Sí, ok. Entonces ahora lo que tengo que hacer es determinar primero la delta G de formación. Y ya no necesito irme primero con la delta H y la delta S. Esto será la delta G de formación a 298, ¿verdad? Y tengo que ir buscando cada uno de ellos. Entonces, primero puedo especificarlo. Será, y aquí es importante, era lo que yo les decía, es importante saber cuál es el estado de agregación de esa especie. Aquí lo tengo en estado líquido, en estado gaseoso y estado líquido, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar la delta G de formación, ¿sí? Aquí, el coeficiente estequiométrico es 1, pero como es reactivo es menos la delta G de formación del C2H6O en fase líquida. Luego, menos, porque sigo con los reactivos, 3 veces la delta G de formación del oxígeno en fase gaseosa. Luego le sigue el agua. Luego, más 3 veces, porque es producto, la delta G de formación ¿de quién? Del agua. ¿En qué fase? Líquida. Luego, más 2 veces la delta G de formación del CO2 en fase gas. Y ahí sí, vámonos a buscar las deltas G de formación de cada una de las especies. Entonces, el etanol tiene un valor de menos 174.2. Ese valor lo voy a multiplicar por el menos que es del coeficiente y será más. Será 174.2, ¿ok? Luego seguirá el del oxígeno. Voy al del oxígeno. Oxígeno. La delta G es 0. Entonces 3 por 0. Luego más. Vamos con la del agua en estado líquido. Agua. H2O. Estado líquido. Porque también está en estado gaseoso. ¿Ok? Ojo ahí. Hay que tener en cuenta que el que estamos buscando es el estado líquido, no el gaseoso. Entonces como es positivo, será 3 veces por menos 237.2. ¿Sí? Ahí está el estado líquido, el agua. Luego, más 2 veces la del CO2 en estado gaseoso. Entonces, voy a buscar el CO2. CO2, fase gas. La delta G es menos 394.4. Entonces, el valor será menos
394.4. ¿Ok? Y ahora sí, ustedes me dirán. ¿Cuánto es la suma? Las unidades que tenemos son las del delta G. Y esa delta G es, en el caso del libro, me lo está marcando en kilojoules por mol a la menos 1. ¿Vale? Entonces, serán kilojoules por mol a la menos 1. Ahí está. Ahora, tengo que ir exactamente lo mismo porque me están pidiendo no solamente la delta G, me están pidiendo también la delta S y la delta H. Aquí ya tengo el valor de la delta G. Miren, la delta G a mí me daba aproximadamente menos 1.33 kilojoules. ¿Cuánto nos había dado acá? Ya está. 1.33. ¿Sí? Ahí está. Está correcto, ¿no? Entonces ahora vámonos con la delta H. Ok. Para la delta H vamos a cumplir exactamente lo mismo. Creo que yo soy el que marcó mal. Entonces, si el valor que me está dando el libro es en kilojoules, ¿sí? Entonces será dividir entre 1000 más y no son kilojoules, son mega, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que corregir, lo corregiré después. Este valor no es en kilojoules, es menos, no me dejes escribir, menos, bueno, es el valor justamente que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Menos 1326.2. Ok. Ahora vamos con la delta H de reacción, ¿verdad? A 298.15. Y hacemos exactamente lo mismo. Voy a tener menos delta H de formación del C2H6, oxígeno en fase líquida, menos 3 veces la delta G de formación del oxígeno en fase, ya ven, delta H, ¿verdad? Más 3 veces la delta H de formación del agua en fase líquida. Más 2 veces la delta de formación H del CO2 en fase gas. ¿Está? Ahí está. Oxígeno en fase líquida, metanol en fase líquida, agua en fase líquida y gas. Entonces, vamos a los datos. El etanol tiene una delta H de formación de menos 277. Como es negativo, será 277, ¿verdad? Luego, menos 3 veces la del oxígeno. Entonces voy a buscar la del oxígeno. Y qué sorpresa, nos damos cuenta que también es 0. Qué conveniente, ¿eh? Luego, más 3 veces la del agua. Para el agua, fase líquida, y será menos 385.8. Perdón, menos 285.8. Entonces será menos 285.8. Ahí está el agua. Luego, más, este es menos, este es 0, este es 3, luego más 2 por la del CO2. ¿eh? CO2 en fase gas. Sería menos 393.5 kilojoules por mol. Hay un error, ¿verdad? Me dice. Entonces será 1367 y yo tenía 1.37. Entonces son 1370, ¿no? Aproximando. Entonces, estamos en lo correcto. Ok. El último que nos hace falta es la delta S, ¿verdad? Ahora aquí hay dos caminos. Podemos aplicar la ley de Hess o despejarla de la
definición de la delta G de reacción. 298, que será la delta H. La delta H de reacción menos T por delta de reacción, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos aplicando la ley de Hess, vamos a ver si justamente nos vuelve a salir igual. Como el resultado que tengo, nada más considerando que por ahí se me fue un detalle de la posición al momento de colocar el resultado. Entonces, volvemos, ¿no? Menos delta de formación S del etanol en fase líquida. Menos 3 veces la delta S de formación del oxígeno en fase gas. Luego, más 3 veces la delta S de formación del agua en fase líquida. Luego, más 2 veces la delta de formación del CO2 en fase gas. ¿Ok? Y vamos a colocar los valores. Pues vamos por el etanol. 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 229.5. No, estoy mal. Líquido. 161.0. ¿Sí? Etanol. Luego le sigue el oxígeno. Va a hacer que salga 0, ¿verdad? Vamos a buscar el oxígeno. Oxígeno. Ahí está. El oxígeno en fase gas, su delta S de formación ya no es 0. Sería menos 3 por 205. Ya tiene sentido. No es 0. Luego más 3 veces la del agua. El agua. CO2 líquido. ¿Sí? Agua. Ahí está. 69.9. ¿Sí? Y finalmente, 2 veces la del CO2, ¿verdad? CO2. 213.6. Ahí está. 139.1. Joules, Kelvin, mol, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores. 139.1, 1367.4 en la delta H, 1326.2 en la delta G. ¿Ok? Voy a corregir aquí. 139.1. Es probable que haya utilizado en ese momento otro libro y por eso es que los valores varían un poquito, ¿no? Ok, ya tenemos la delta, los valores termodinámicos, la delta H, delta S y delta G. Y la siguiente no es más que dividir, ¿sí?, la delta G de reacción a 298.15 entre la delta H de reacción a la misma temperatura. Ahora, verifiquemos que sean las mismas unidades, nada más, ¿eh? Aquí son menos 1326, menos 1326 kilojoules por mol, dividido entre la delta H. La delta H es menos 1367.4. Y ahí ya estoy viendo claramente que es cercano a 1, ¿verdad? Kilojoules por mol. ¿Cuánto da? Ahí está, 0.96, que es muy cercano al valor que había propuesto como respuesta, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la eficiencia termodinámica será de 0.96. Luego dice, ¿cuál será el potencial, ¿sí?, del par redox del metanol a CO2 en la reacción estándar? Entonces, aquí lo que hay que definir justamente, ya tengo la delta G de reacción, aquí está,
es este valor, ¿verdad? Y sabemos que la delta G de reacción a 298.15 es menos ZF por la diferencia de voltaje de equilibrio a esa misma temperatura, ¿sí? Entonces, tengo que despejar la delta G de equilibrio, pero esta es de la celda, ¿ok? Porque es de la reacción global. ¿Están de acuerdo? De la celda, ¿sí? A esa temperatura, 298. Entonces, mi valor es de 1326.2 negativo. Voy a pasar el signo negativo del otro lado. Y como es menos con menos, se hace más, ¿no? 1326.2. 1326.2. Ahora, ojo aquí, porque esto debe de estar en unidades de joules. O sea, este valor debe estar en unidades de joules sobre mol. Y yo lo tengo en kilojoules. Entonces, por 10 a la 3, ¿no? Luego divido entre el número de Z. ¿Cuántos electrones se transfieren en total? Ahí están. ¿Quién me dice? 12. 12. Entonces son 12 electrones, ¿verdad? Y después la constante de Faraday. 96.485. ¿Cuánto daría el valor? Según mi cálculo, debería dar ahí aproximadamente 1.145. Ustedes me dicen. A mí me dio 1.14. Muy bien. 1.14 voltios. ¿Con respecto a quién? Ah, esto es celda completa, entonces es 1.14 voltios. ¿A todos les dio 1.14? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos 1.14 voltios. Y de acuerdo a nuestra definición que habíamos tenido de voltaje de equilibrio de celda es igual al del cátodo. Y en el cátodo, ¿qué estoy llevando a cabo? ¿Qué dijimos que se está llevando a cabo en el cátodo? La La reducción. reducción del oxígeno, ¿verdad? Sí. Entonces era de agua, o sea, en el sentido de la reducción, sería oxígeno a agua, ¿verdad? Sería oxígeno a agua. Menos lo que ocurre en el ánodo. Y entonces ahí tengo el CO2, porque lo voy a escribir en el sentido de la reducción, el CO2 a etanol. Entonces, potencial de equilibrio del CO2 al C2H6O. ¿Sí? Entonces, me están preguntando cuál es para el par redox de metanol a CO2. ¿Sí? Entonces, lo vamos a representar en el sentido de la reducción. ¿Ok? Bien. Este valor de oxígeno a agua lo puedo determinar, fíjense bien, partiendo de estos valores que ya tengo para esta reacción, por semireacción. Y solamente tendría que tomar en cuenta el agua y el oxígeno. El protón, afortunadamente, vale 0, ¿verdad? Puedo hacerlo de esa forma. Pero también puedo decir, bueno, ya tengo yo la serie electromotriz y me cuesta trabajo identificar si el etanol existe su potencial estándar en la serie electromotriz. Entonces, voy a colocar dentro de la serie electromotriz, voy a buscar cuál es la reducción, el potencial de reducción del agua. ¿Sí? Del oxígeno. Y de acuerdo a lo que les había mostrado hace un momento, el potencial de reducción del oxígeno en medio ácido era de 1.23. Entonces, este es de 1.14 voltios porque es el de la celda completa.
Y este es el de 1.23 y ahora solamente me queda el del CO2 a metanol. Entonces, despejando, 1.23 menos 1.14. ¿Cuánto les da? 0.084. .084. Este, como es el individual, sí va con respecto al hidrógeno. Y ahí está. Y el último que nos hace falta es justamente la energía específica teórica considerando los reactantes. Bien, aquí apóyenme. Necesito sacar primero el peso molecular de quién. ¿Cuáles son los reactantes en la reacción final? Oxígeno y etanol. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del oxígeno y cuál es el peso molecular del etanol? Los apoyo con el oxígeno, es 32, ¿verdad? Gramos mol. Sí. Etanol, pues, ¿sí? Ok. Entonces, para ese parámetro, que es el último que nos piden en el teórico, ¿sí? Va a ser la delta G de reacción en valor absoluto, porque pues sabemos que es signo negativo, nosotros lo entendemos como es una reacción espontánea, libera energía, serán 1326.2, 1326.2, ¿sí? Y la voy a poner en unidades de Joule sobre mol, ¿ok? ¿Sale? Entonces es por 10 a la 3. Luego lo divido entre, y aquí es lo que les decía, el tiempo que voy a tomar en cuenta son 3600 segundos y necesito el peso molecular promedio. Entonces el peso molecular promedio será, de acuerdo a la reacción, son 3 moles de oxígeno por 1 de metano. De etanol, perdón. Entonces será 3 veces el peso molecular del oxígeno más el peso molecular del C2H6O. Perfecto. Entonces aquí voy a poner 142.4, ¿verdad? Luego lo voy a multiplicar por 1 hora, pero como es 1 hora, pues no tiene caso que lo ponga, ¿verdad? Y finalmente lo multiplico por 1000 para cambiar a kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Esto tendrá unidades de watt hora por kilogramo de reactantes. Y 326.3, perdón, punto 2, exponente a la 3, entre 3600 entre 142.4 por 1000. Ahí está. 2587 watts hora por kilogramo. Y pues si dijéramos, lo voy a pasar a kilowatts, 2.6 kilowatt hora por kilogramo de reactantes. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a tener 1 kilogramo de reactivos y estarían produciendo 2.6 kilowatt hora. ¿Creen que con eso sea suficiente para nuestro hogar? Ahí es cuando ya empezamos a hacer números y cuánto gastamos de energía eléctrica, ¿verdad? De acá. Considerar la celda galvánica mostrada en la figura, o sea, esta figura, este ejercicio lo tomé del Chan. Y en cierto experimento, la fuerza electromotriz de la celda es encontrada a ser 0.24. Entonces nos dicen potencial de equilibrio, aunque no es a ahí está, no es a estado estándar, sí, es de equilibrio de la celda
Este es igual a 0.54 voltios, ¿no? Y suponer, aquí es donde dice, suponer que la concentración del zinc 2+ es 1 molar. Entonces, como no nos dicen que esto sea la actividad, o sea, la actividad sería del positivo, ¿sí? Del zinc 2+, y eso es igual al coeficiente de actividad del positivo por su concentración del positivo. No me dan datos del coeficiente de actividad y por lo tanto voy a decir que este coeficiente de actividad vale 1. ¿Sí? Porque no es dato que me estén dando en el ejercicio. Si fuera yo riguroso, tendría que irme a investigar cuál es el valor del coeficiente de actividad. Pero en este caso, para efectos de cálculo, vamos a dejar que este sea exactamente 1. Entonces, la actividad del ion positivo será la concentración del ion positivo, y en este caso es 1 molar, ¿ya? La presión parcial del hidrógeno es 1 atmósfera. Calcular la concentración molar de los protones. Entonces, de igual manera, hago el análisis. Aquí será de los protones y concentración de los protones. No me dicen nada de este coeficiente de actividad y por lo tanto diré que vale 1 para efectos de cálculo. Bien, entonces hay que hacer las semireacciones porque fíjense bien, ¿qué es lo que tengo en elementos? Tengo el electrodo de zinc y tengo de este lado un alambre de platino. Ahí está. Tengo en solución el ácido clorhídrico y tengo en solución el sulfato de zinc. Entonces, para hacer el diagrama y guiarme con el diagrama, que es más fácil, al menos para mí, más fácil, yo puedo poner justamente del lado izquierdo es el electrodo de zinc. ¿Está? Zinc. En estado... Ahí está, voy a poner color rojo. ¿Sí? Zinc sólido. Y luego le sigue, porque está en solución, y el sulfato de zinc se disocia en zinc 2+. Entonces, es el zinc 2+. El medio acuoso con una actividad del positivo igual a 1 molar. ¿Sale? Y después viene el puente salino. Ahí está el puente salino. Y después viene justamente el protón. ¿Por qué? Porque al disociar el ácido clorhídrico me da H+. Entonces será el protón, ¿sí? Que estará en medio acuoso con una actividad del protón, ¿verdad? Igual a 1. ¿Sí? Y luego viene el cambio de fase porque tengo fase gas. Fase gas, hidrógeno, fase gas, presión parcial del hidrógeno igual a 1. Cierro. Y finalmente tengo el platino. Ahí está. Ahí está el diagrama. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la reacción de equilibrio de esta semireacción? Digo, esta reacción completa. El zinc 2+ es el que se oxida, por lo tanto voy de zinc 0 a zinc 2+, y estará dentro de los productos. Pero voy a colocarlo, la actividad del zinc 2+. Luego, ¿quién es el que está después del zinc 2+? Después del zinc 2+, porque el hidrógeno se está reduciendo, es la fugacidad del hidrógeno. O sea, la presión parcial del hidrógeno. Y luego, ahora sí vienen estos, ¿no? Viene la actividad del zinc, pero como la actividad de un metal o de un sólido, en este caso puro como el zinc, es 1, entonces ya no pongo el zinc. Y me quedaré solamente con la actividad acá del protón. ¿Sí? Ahora, tengo que balancear si efectivamente no hay no tengo que multiplicar por 2 ni nada. Entonces, por acá me lo imagino. Zinc 2+ más 2 electrones que da zinc 0, ¿verdad? Zinc 0. Y el hidrógeno será 2 protones más 2 electrones que pasa a ser hidrógeno. Entonces están balanceados en electrones. Pero ojo, el que sí debe de ir elevado al cuadrado es el hidrógeno. Ahí está. ¿Sí? Entonces, como estos valen 1, esto solamente depende, esta constante de equilibrio. A ver, no me deje escribir. Esa constante de equilibrio, sí, ahora solamente depende de la actividad de los protones elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque esto es 1, ¿no? Ahí está. 1, 1, ¿verdad? Y entonces quedará así. Ahora escribo la reacción
digo, la ecuación de Nernst, de equilibrio. Ojo aquí porque es de celda, ¿verdad? Celda completa. De equilibrio de celda es igual al potencial estándar de equilibrio de celda menos RT entre ¿cuántos electrones se transfieren? Pues dijimos que 2, ¿no? Será 2 veces F por el logaritmo de la constante. Entonces será, ahí está, a la menos 2. Ahora, este valor, ¿cuánto da? Nos dice el ejercicio, 0.54 voltios. Entonces será 0.54 voltios. Y ahora habría que investigar cuál es el potencial estándar de celda. Pero aquí ya me está diciendo, potencial estándar es 0.76. Lo que quiere decir es que el de signos masa sin cero es menos 0.76. Y si ustedes lo buscan, es el valor, ¿no? 0.76. ¿Por qué? Porque estoy colocando al hidrógeno como cátodo y al zinc como ánodo. Entonces queda positivo. Menos RT entre 2F por el logaritmo natural de la concentración de los protones elevado a la menos 2. Y aquí pongo 0.76 bajo el signo, será más, junto con el 2, queda RT por F por el logaritmo natural de la concentración de los protones. Y ya simplemente haré un despeje. La temperatura no puede ser más allá de 25, ¿están de acuerdo? Pero esto lo debo de poner en Kelvin. La constante de los gases debe de estar en unidades energéticas. Entonces es 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y la constante de Faraday no es más que la misma, 96.485 coulombs por mol de electrones. Sí, entonces lo que les estaba yo diciendo justamente es que ahora ya con esto nosotros hemos comprendido, ¿sí?, claramente cuál es la relación que existe entre la energía libre de Gibbs y el potencial o el voltaje de ese sistema de forma termodinámica, ¿verdad? El voltaje que me puede entregar un sistema electroquímico a estado estándar, ¿verdad? También más o menos pudimos nosotros observar cómo es que podemos calcular ahora la delta G, la delta H y la delta S si hay una variación en la temperatura, ¿sí? También podemos relacionar la energía específica teórica de esa reacción para ver si ese sistema nos produce energía, cuánta energía puede liberar. Y si necesita energía, cuánta energía mínima necesito suministrar, ¿va? También voy a poder cuantificar la eficiencia termodinámica, ¿no? Esa eficiencia termodinámica ya me permite decir si efectivamente el sistema será apto, ¿sí?, para al menos empezar a hacer pruebas con él, porque después viene la eficiencia en corriente y después viene la eficiencia en voltaje. Y esas dos eficiencias más van a disminuir mucho todavía la eficiencia total del sistema electroquímico. Y si yo lo quiero utilizar como fuente de energía, pues ahí estoy teniendo pérdidas, ¿verdad? No va a ser suficientemente al 100% de eficiencia, ¿verdad? Entonces, con eso justamente podemos nosotros entender cómo caracterizar un sistema que me genera energía. Ahora, el otro que ya no nos alcanza por efectos de tiempo es las celdas de concentración. Justamente también las celdas de concentración pueden jugar un poco, ¿sí?, cuando la concentración del lado izquierdo es muy baja comparada con la concentración del lado derecho. Y si buscamos justamente expresar la ecuación de Nernst para ese sistema de celdas de concentración, pues el potencial estado estándar no va a aplicar porque va a ser el mismo sistema, ¿sí?, la misma reacción en la cual pues tanto el potencial del lado izquierdo como el del lado derecho es el mismo y se cancelan. Entonces el voltaje de la celda va a ser solamente igual a menos la constante de los gases por la temperatura entre el número de electrones transferidos por la constante de Faraday
por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y ahí que hay que identificar en dónde quedó el zinc del lado izquierdo y dónde quedó el zinc del lado derecho en la suma de las reacciones totales. ¿Sí? Entonces, con eso justamente ya podemos cuantificar cuál es el voltaje de celda, dada esa diferencia en concentración en el compartimiento del cátodo y en el compartimiento del ánodo. ¿Ok?